¡Hey! Tanta cosa que tengo que hacer ahí atrás y hoy día quiero compartir un mensaje que está en mi corazón y que tiene que ver con la fe, pero en el fondo tiene que ver con esta pregunta que quiero poner aquí. ¿Qué es lo que me pregunto? Y hagámoslo de manera personal, ¿ok? ¿Qué es lo que me he estado preguntando durante quizás este último mes? ¿Qué es lo que me he estado preguntando quizás estos últimos días, este último año? ¿Qué es aquello que me he estado preguntando? Quizás te estaba preguntando, ¿cuándo voy a conocer a la mujer de mis sueños? ¿Por qué no? Todavía tengo fuerzas. Quiero conocer a la mujer de mis sueños. O quizás te estaba preguntando, ¿cuándo me van a subir el sueldo? Quizás también puede que te estaba preguntando, ¿qué va a pasar con mi familia en mi país? Y de algún modo, cada una de las preguntas causan en nuestro interior una sensación, ya sea de inseguridad o de seguridad. Pero lidiamos con distintas cosas. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Con lo que estoy viendo. Y hay una serie de circunstancias que se están dando en nuestra vida en donde nos estamos preguntando. Ahora, si entendemos todo esto y si somos realmente honestos, tenemos que entender que en general nosotros, y lo voy a poner aquí, nos preguntamos porque nuestra referencia no nos provee todas las respuestas. Y nuestra referencia tiene que ver con la cultura de donde yo vengo, el contexto en cómo crecí, la clase económica a la cual yo pertenecí cuando era pequeño. No recibí todas las respuestas. Y por causa de que no recibí todas las respuestas, entonces hay preguntas que no han sido respondidas en mi interior. Hay preguntas que de algún modo no se han expuesto. Entonces, por causa de esto, me pregunto y continúo preguntándome. De alguna otra manera pueden que hayan sido esos temores que me afectaron y que me llevan a preguntarme ¿por qué estoy en una situación como esa? ¿Por qué eso me pasó a mí? Quizás fueron experiencias o vivencias que tuve con mi familia en mi barrio cuando estaba creciendo que me llevan a preguntarme hoy día ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero tal cual como dice ahí, como no tengo todas las referencias o mi referencia no me provee todas las respuestas, entonces automáticamente me pregunto. Ahora, algo que tenemos que entender es que muchos de los que estamos aquí, si hay una pregunta que nos hacemos, tiene que ver con nuestra fe. Muchos de nosotros tenemos preguntas referente a aquello que creemos. Y si estás aquí hoy día, no importa si crees de la manera en que yo creo o crees de una manera un poco más simple, no importa la manera en que tú creas, hay algo en tu interior hoy día que te está llevando a hacerte preguntas que quieres que puedan ser respondidas. Y de algún modo, algo que tenemos que entender es que todas estas preguntas tienen una respuesta, que quizás no la podemos ver o no la podemos comprender, pero la respuesta está ahí. De hecho, lo puse así, Dios se hizo hombre, se hizo uno como nosotros, para clarificar lo que nosotros nos preguntamos referente a nuestra fe. Dios se hizo hombre para que podamos entender qué es lo que va a pasar después de. Para que podamos ver, y de hecho nos dejó un libro de las respuestas. Un libro donde nosotros podemos conocer aún más de Él y conocer qué es lo que hay para nosotros. Ahora, pero cuando pensamos desde este punto de vista, esto es algo difícil de lidiar. Dios se hizo hombre. Y muchas personas de algún modo u otro lidian con la idea de que si Dios es verdad o no.
Por distintas circunstancias, por distintas situaciones, quizás hubieron traumas en mi vida que me llevaron a pensar, quizás Dios no es lo que he escuchado que es. O puede ser que experiencias personales que has tenido este último tiempo, circunstancias a las cuales has sido expuesto, que te llevan a pensar, bueno, ¿es Dios? Ahora, como Dios en muchas ocasiones queda como en una circunstancia donde quizás no está siendo como la persona que yo quiero, entonces comienzo nuevamente a preguntarme. Y quizás tú has estado en una situación en donde te has alejado por causa de esas preguntas, o tú estás en una situación en donde estás lidiando con tu fe por causa de las circunstancias que han pasado. Y nuevamente te preguntas, ¿es esto verdad? ¿Vale la pena? Ahora una persona escribe una carta a un grupo de cristianos judíos. ¿Okay? Su autor no es conocido porque no se nos dice quién es. Hay muchas personas que piensan que puede haber sido el apóstol Pablo, pero por causa de que no hay una referencia específica, entonces no podemos aseverar que es Pablo. Y esta es una carta que es el libro de los Hebreos. Y en esta carta, hablándole a un grupo de cristianos que estaba pasando por distintas situaciones, que los llevaba a preguntarse cosas. Él les dice lo siguiente en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice lo siguiente: esto lo hacemos, el hecho de creer, ¿okay? Nuestra fe, lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, o otras versiones dicen el autor que inicia y perfecciona nuestra fe. De algún modo, algo que está tratando de hacer el autor de esta carta es que nos está reenfocando y nos está llevando a que nosotros reanalicemos nuestra fe y la reconsideremos. Más que nos preguntemos cosas por causa de las circunstancias externas, Él está diciendo, pon tus ojos en Cristo. Porque de Él es donde todo parte. De Él es donde todo nace. De hecho, lo puse de esta manera para que lo puedan entender. Cristo es la fuente de vida de aquello en lo cual nosotros creemos. Si sacamos a Cristo de esta historia, y si Cristo no es la persona que dice ser, ¿ok? Nuestra fe, tal cual como dice Pablo, es en vano. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, por lo mismo, la invitación que este autor y este escritor nos está haciendo y que le hizo a un grupo de individuos hace 2000 años atrás, nuevamente viene a nosotros en un tiempo como este, en un tiempo de reflexión, en un tiempo donde muchas familias se reúnen y están agradecidas y celebran este tiempo de agradecimiento. Algo que quiero tratar de hacer es que podamos reconsiderar. Y por lo mismo quiero que podamos hacernos la pregunta: ¿estoy dispuesto a reconsiderar a Cristo como la fuente de mi fe? No las cosas que sucedan, no las circunstancias que esté experimentando en mi vida personal hoy día, no el problema que es el centro y que ha tomado el control de todo lo que está pasando. No, sino que al contrario, consideremos simplemente a Cristo como la fuente de nuestra fe. Que pongamos nuestra mirada en Él, en quién es Él, y lo sigamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque algo que de algún modo he tratado de pensar durante esta semana, reflexionando un poco en este tema, es el hecho de que nosotros de algún modo hablamos bastante de la fe y la usamos de un modo u otro, pero en el fondo no sé si la estamos considerando de la manera correcta. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, muchos de nosotros caemos en la idea equivocada.
Y muchas ideologías se combinan con aquello que estoy creyendo. De hecho, muchas personas, quizás no algunos de los que están aquí, pero muchos individuos pueden decir que la cristiandad es un cuento de hadas o son leyendas extraordinarias en las cuales nosotros basamos nuestra fe. Y muchos han llegado al punto de ser parte de un grupo como este y decir, sí, Jesús fue un buen hombre. ¿Ok? Pero muchas de esas cosas son historietas, son cuentos, son leyendas. Son fábulas que en el fondo tú estás poniendo tu fe. ¿Estás seguro que Él caminó sobre las aguas? ¿Estás seguro que Él sanó a todas esas personas? ¿Estás seguro que Él resucitó? Yo creo que son leyendas que se crearon. De que Jesús existió, sí, tiene que haber existido, pero en el fondo son historietas. Ahora, quiero que sepa esto. Para los protagonistas de esta historia, para los que estuvieron con Jesús, la versión original jamás la vieron así. Jamás. De hecho, muchos de estos hombres estuvieron dispuestos a dar sus vidas por cuentos de hadas. Estuvieron dispuestos a darlo todo y dejarlo todo por leyendas extraordinarias. Y es que de algún modo su fe estaba puesta en algo concreto, en evidencias específicas. Los primeros cristianos nos dicen que ellos vieron y escucharon lo que nos estaban diciendo. Que son más que ideas sin sentido. Y muchos de ellos pasaron todo el resto de su vida en aquello que habían visto y oído. Y estuvieron dispuestos a dejarlo todo, estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Y tal cual como les decía, 2000 años atrás estas personas dejaron todo y entregaron su vida, pero hoy día nosotros tenemos un conflicto. Tenemos un problema. Y por sobre todo, siento yo que tenemos un problema con esta palabra llamada fe. Y es que de algún modo es un concepto que puede ser fácil de entender y que lo hemos escuchado en distintas circunstancias y en distintas situaciones, pero que de alguna manera se siente como intangible. Es algo que de algún modo no sé si puedo tocar. No sé si logra ver esto. Es como hay individuos que pueden tener una fe increíble, pero yo no sé cómo puedo llegar a ese nivel. Yo no sé si tengo la fe suficiente. Es como, ¿cuánto es un grano de mostaza para poder hacer lo que Jesús dice que se puede hacer con un grano de mostaza de fe? Y como les digo, es completamente intangible. Y lo hablamos y sentimos que lo entendemos, pero en el fondo siento yo que vivimos como es. Sí, fe. Pero no es algo real en nosotros. Y aquí es donde quiero que tratemos de pasar un buen tiempo, ¿ok? Y para esto quiero que entienda algunas cosas. Antes de entrar en lo que la fe es, tenemos que entender lo que la fe no es. Y la fe no es una fuerza o un poder, ¿ok? Que de algún modo atrapa a Dios y lo mueve en la dirección que yo quiero que se mueva. O no es una fuerza o un poder que moviliza. Si vuelve atrás, por favor. Y no es una fuerza o un poder que de alguna otra manera hace que Dios actúe de la manera en que yo quiero. Entonces, si yo logro tener esa fe, ese grano de mostaza, si logro hacer el pump, ¿ok? Inflar mi fe al punto de llegarla a ese nivel exigido, que es el grano de mostaza, si es simplemente un grano de mostaza, si logro llegar a ese nivel, ¡wow! ¿Voy a conseguir el trabajo que quiero? ¿Voy a tener la novia o el novio que quiero? ¿Voy a de alguna otra manera sanarme cuando esté enfermo? Y quiero decirle esto, si me permite unos segundos en este punto. Hay personas que viven de esta manera a tal punto que piensan que
ellos son los que controlan a Dios dependiendo de lo que ellos dicen y es como un poder. Y eso no es fe. Eso es magia. Eso es paganismo. Eso es individuos que le llevaban ofrenda a estos dioses paganos para que el dios pagano les pudiera proveer buenas cosechas. Esta gente que hacía sacrificios humanos y entregaban ofrendas para que estos dioses paganos se movieran en base al trabajo que ellos estaban haciendo. Pero eso no es fe. Por otro lado, fe no es una fórmula. Una fórmula que si yo hago X más Y es igual a Z. No. Una fórmula que de algún modo tiene distintos grados y yo me puedo mover. Imagínate cuál sería la diferencia entre una fe de grano de mostaza que mueve una montaña, porque estos son términos que muchos conocemos. Una fe de grano de mostaza que mueve montaña a una fe de grano de maíz. ¿Cómo me muevo de la mostaza a la de maíz? O mejor no se la voy a poner tan difícil. De la de mostaza a una pepa de sandía, ya para que... Y es como la fórmula, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y que si yo hago ciertos tipos de cosas, entonces, de algún modo, mi fe va a aumentar. Entonces, de la fórmula paso al manipular a Dios, al mover a Dios, a la magia, a la fuerza, al poder ese, entonces voy a poder hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga. Porque seguí la fórmula. Entonces aquí es donde entramos como les digo, a lo que el autor de este libro nos va a hablar referente a la fe. Y él nos da la definición de la fe. Y la definición es algo súper simple, pero siento yo que muchos individuos como yo, estando en una plataforma como esta, ha hecho un trabajo demasiado básico. Quizás no abordamos un poco más este tema. Y por eso quiero tomarme un tiempo, ¿ok? Un mensaje simplemente para hablar de esto. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es, y aquí va a entrar al punto de que nos va a explicar lo que la fe significa, ¿ok? Y nos va a dar cierta definición. Y recuerde, quiero que entienda esto, que cuando él está empezando aquí, él está hablando, y esta parte es súper importante de entender, él está hablando a un grupo de judíos cristianos. Ellos han vivido una historia, no un tiempo, generaciones han conocido de esta palabra. Entonces aquí, el autor de Hebreos nuevamente, la fe es, y continúa, la confianza de lo que en verdad sucederá, lo que esperamos. Es la confianza de que en verdad sucederá, lo que esperamos. Fíjese las dos palabras que están aquí. La fe es una confianza que está puesta en una esperanza. Piensen en esta definición de esperanza. Esperanza es querer que algo pase sin garantía. Pero ahora lo que este autor nos está diciendo es que yo tengo la confianza suficiente de saber de que esto que espero, esta esperanza que tengo va a suceder. Y muchos de nosotros esperamos cosas. Esperamos que, por ejemplo, el clima se ponga mejor. Esperamos que me aumenten el sueldo. Esperamos que yo pueda tener trabajo el resto del mes. Esperamos que de alguna u otra manera me salga la casa que quiero, que llegue la novia o el novio. Espero, tengo la esperanza. Pero aquí deberíamos preguntarnos, ¿qué le da confianza a que mi esperanza ocurrirá? ¿Cómo paso de esa idea de que, wow, sí, creo que va a pasar, hasta que estoy convencido de que va a pasar? Entonces lo que el autor de Hebreos hace es que te lo explica nuevamente, pero al revés. Dice lo mismo, pero de otra manera. ¿Okay? Dice lo siguiente.
Es lo que nos da la certeza o es lo que nos da la confianza de las cosas que no podemos ver. Fíjese en esto, esta definición que está dando es algo sumamente simple. Es la confianza de algo que tengo, en esa esperanza, en la certeza de eso que no puedo ver. Y es tal así, está en este punto, que esta persona no explica de cómo yo paso de la confianza a la esperanza. No explica de cómo yo paso de esa ceguera de que no puedo ver, no sé cómo va a suceder, a la certeza de que va a ser así. No lo explica. ¿Por qué no lo explica? Porque la gente que está escuchando esto entendía automáticamente lo que este hombre estaba diciendo. Pero para nosotros hay un problema. Y el problema que nosotros tenemos está basado en lo espiritual versus lo real. Hay una tendencia en nosotros a que todo tiene que ser algo místico, más que práctico. Entonces cuando hablamos de fe es como, ya claro, es algo espiritual, entonces como lo espiritualizo a tal punto que se empieza a alejar, al punto de que ni siquiera lo logro entender. Entonces si la fe es el ingrediente para mover la montaña, entonces tiene que ser algo complejo, tiene que ser algo difícil. No puede ser algo tan simple como confiar. Mire, piense por ejemplo, cómo usted pasa de la esperanza a la confianza. ¿Cómo tú pasas de la esperanza a la confianza? Y les voy a poner un ejemplo súper simple, ¿ok? Muchos de los que están aquí trabajan, ¿cierto? Entonces, muchos de los que trabajan y que trabajan para empleadores tienen la esperanza de que el próximo año les suban el sueldo. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Ve? Hay varios que tienen la esperanza. Entonces, ¿cómo paso de la esperanza a la confianza? ¿Cómo paso de ese día que yo le estoy conversando con mi esposa y le estoy diciendo, sería ideal que mi jefe me subiera el sueldo, a decirle, me van a subir el sueldo? Con un poder místico así como que me va a concentrar para convencerlo. No, yo necesito evidencia. Y la evidencia es simple. Mi jefe va a venir un día y me va a decir, hey Marco, estoy pensando que el próximo año te vamos a subir el sueldo. Así que el próximo año te vamos a subir el sueldo un 1%. Bien, 1% no es tan malo. 10 sería mejor, pero... Entonces cuando llegue a la casa no le voy a decir a mi esposa, mi amor, tengo la esperanza de que mi jefe me va a subir el sueldo. No, tengo la convicción. ¿Por qué? Porque la persona capaz de subirme el sueldo me confirma que va a ser así. Entonces, mi confianza no está puesta en una idea, está puesta en la persona que me lo dijo. ¿Cierto? Ahora, aquí entramos en lo que es fe. Porque fe, de algún modo, es la confianza en quien Dios es y hará lo que Él prometió. No un poder místico. No una cosa de que me va a llevar a mover una montaña. No una cosa de que me va a hacer sanar enfermos. Esos son poderes. Fe es confianza en quien es esa persona y que hará lo que prometió. Entonces, como les decía, ¿cómo creo que mi confianza se pueda mover a algo más efectivo? ¿Cómo de alguna otra manera pongo mi confianza en que Dios hará lo que prometió? Y esto es súper simple, en base a evidencias. Y se lo voy a demostrar dentro de esta conversación, pero tiene que ser en base a evidencias. Evidencias que de alguna otra manera Dios ha hecho lo que prometió. Entonces aquí cuando el autor de Hebreo está hablando de esto, nos da ciertas evidencias. Y él dice lo siguiente en el versículo dice, gracias a ella, gracias a esta fe que le estoy hablando, ¿okay? Gracias a esta confianza, y continúa.
Dice lo siguiente: fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe que ellos tuvieron, las personas de nuestra historia, porque recuerde que le está hablando a una audiencia judía, fueron aprobados. Y de alguna otra manera todos ellos creyeron en Dios basado en las promesas que Dios le había hecho. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, antes de que llegara aquí, voy a hacer un pequeño ejercicio? Levante su mano si usted conocía de esto. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado o conocían a la persona llamada Abraham? Déjeme ver. ¿Okay? ¿Conocí o había escuchado antes de que usted llegara? Okay. Si usted conoce a Abraham, él es una de las personas que él a partir de este punto en adelante va a comenzar a hablar. Y va a hablar de una serie de estos antiguos, de estos personajes. ¿Okay? Y Abraham recibió una promesa. Dios le dijo, primero, anda a la tierra que te voy a mostrar. Y como él confiaba en este Dios, se fue a un lugar desconocidamente, sin saber. Recibió una promesa al lugar que yo te voy a mostrar. Entonces él se estaba moviendo en base a la promesa que había recibido de la persona. ¿Dónde voy a ir? No sé, pero él me va a mostrar un lugar y yo voy a llegar ahí. De hecho, hay un personaje que se basa en la película Los 300. ¿Cuántos han visto esa película? Buena película, Los 300. No se sienta pecador, si yo también la vi. ¿Ya? Pero es una historia bíblica que está basada en Gedeón. Y obviamente no está contextualizada con los griegos. Y eso. No, es una situación que se da en la Escritura donde se nos plantea esta historia de un hombre que confió en una promesa que Dios le había dado al decirle, yo voy a liberar a Israel de este grandísimo ejército con 300 personas. Y por causa de que él creyó en la promesa, ¿ok? Y si usted no me cree que la fe está basada en evidencia, la historia de Gedeón es una muestra de evidencia. ¿Por qué? Porque le dice, hey, moja el pañito que te voy a dejar afuera, y después le dice, moja todo lo que está alrededor. Se movió con simple evidencia, pero en el fondo ha puesto su confianza, su fe en la persona que le está haciendo la promesa. Y así, distintas personas. Ahora, pero todos estos personajes que nos plantea el libro de Hebreos creían en una promesa aún mayor. Una promesa que sobrepasaba la promesa particular que habían recibido. ¿Ok? Y que se le había dado a un personaje particular que yo les mencionaba, que era Abraham. Y esa promesa está basada en algo que nos dice Génesis capítulo 12, versículo 2, y lo voy a poner aquí. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y esta fue una bendición una promesa que recibe este hombre y que se traspasa a generaciones. Ahora piense en esto, mire. Abraham se hizo una gran nación, se llama Israel. Por si es que no sabían, por si acaso. ¿Okay? Te bendeciré. Y uno puede ver de esto de la manera económica o desde la posición social, pero en el fondo, en este tiempo, hace 4.000 años atrás, las bendiciones no se veían por lo que tú tenías, sino por el tamaño de tu familia. Ahora, ¿cuántas personas pueden decir que mi familia se hizo una nación? Bendecido, sumamente bendecido. Te haré famoso. ¿No fue casualidad que le haya preguntado cuántos de ustedes conocían a Abraham antes de que entraran a este lugar? Porque si hay una persona que es famosa, este individuo. Y hemos escuchado historias, lo hemos visto en películas y sumamente famoso. Y mire cómo termina el versículo 2. Y serás una bendición para muchos. ¿Qué significa esto? Y ahora sí pase al otro versículo. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y esta promesa que recibe Abraham es algo que de algún modo es ilógico, porque cuando una nación se levantaba,
no buscaba bendecir a otras naciones, sino que buscaba conquistar otras naciones. Piensa en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere hacer el ser humano? Tratar de conquistar, de tener más. Pero en este caso particular, Dios le está diciendo, hey, de ti yo voy a hacer algo, voy a sacar algo que va a traer una bendición para toda la humanidad. Y Abraham creyó. No solamente Abraham creyó, sino los que vinieron después de Abraham creyeron en esta promesa. Y si usted no me cree, mire lo que, volvamos un poco a lo que Hebreos 11 nos dice, ¿ok? Hebreos 11 dice, todos estos personajes que él ha mencionado, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Y en este caso particular se estaba refiriendo específicamente a esa promesa de que esta nación de Israel iba a ser una bendición para toda la humanidad. Y muchas de estas personas se movieron en fe y vivieron en fe esperando esa promesa y nunca la vieron. Terminaron mirando hacia adelante, esperando que esa promesa llegara, confiando en que Dios iba a cumplir esa promesa en sus días. Y no llegó. Pero nosotros, que hoy día podemos mirar hacia atrás y ver lo que ha pasado, entendemos que esta promesa sí se ha cumplido. 2000 años atrás esta promesa se cumplió y a través de la simiente de Abraham nace un libertador que trajo libertad a toda la humanidad. ¿Cumple Dios sus promesas? De hecho, puse esta idea, cuando confío en la persona, vivo en la promesa. Cuando confío en ese individuo que yo sé que puede hacerlo, vivo en la promesa. Mi hija sabe que yo la voy a proteger. Ella no tiene que autodecirse, mi papá me va a proteger, mi papá me va a... No. Hay una conciencia, hay algo interno que le hace sentir que su padre la va a proteger. Y cuando está en peligro, ¿qué hace? ¿Qué hace tu hija? ¿Qué hace tu hijo cuando está en peligro? Va detrás de ti. ¿Por qué no va detrás de tu hermano? ¿Por qué no va detrás del señor que vende en el almacén? ¿Por qué no? Porque su confianza está puesta en ti y vive de esa manera. ¿Se fija el poder de tener confianza en el individuo? Ahora, hay una historia en particular que refleja esto de manera gráfica, ¿ok? Creo que se imagine esto, un leproso, ¿ok? Y si no se lo puede imaginar, es una persona que se le está cayendo la piel, ¿ok? Se está muriendo, ¿por qué? Porque su cuerpo en sí está en descomposición y partes de su cuerpo se están perdiendo, ¿ok? Hoy día esto sería completamente desagradable, no simplemente por lo que uno ve, sino que por lo que uno puede oler. Ahora, hace 2000 años atrás, esto era una maldición. La persona tendría que haber hecho algo malo para estar en una condición como esta. Y nadie quería un individuo como ese alrededor de ti. Entonces, teniendo esta imagen en su cabeza, quiero que vayamos a una historia bien particular donde un leproso se acerca a Jesús. Y dice lo siguiente, Lucas capítulo 5. Señor, le dijo este leproso, si tú quieres, puedes. Si tú quieres, tú puedes. Sanarme y dejarme limpio. No sé si logra entender lo que está pasando aquí, porque este leproso llega con una preposición. Llega con una preposición de que él supone que la persona a la cual él está viniendo con una actitud de respeto. Señor, está reconociendo a Dios a Jesús como autoridad. Viniendo a él, le está diciendo, Señor, si tú quieres, tú puedes.
Hay algo que este hombre ha entendido. ¿Y sabe por qué yo creo que este hombre ha entendido algo? Porque ha escuchado tantas cosas que Jesús había hecho, que sabe que el único que quizás lo puede limpiar es Él. Quizás vio distintas circunstancias que pasaron y Él está convencido de que es Jesús quien puede. Entonces ya no va como, y Él va a poder, Él va a poder, Él va a poder, Él va a poder, Él va a poder. No, Él va convencido. Lo único que tiene que pasar para que esto suceda es que Jesús quiera. Y le está entregando el control a Cristo. Y lo que pasa aquí es algo irreal. Miren lo que sucede. Jesús extendió su mano. ¿Y qué hizo? Lo tocó. Esto no estaba permitido. Tú no podías tocar a una persona impura porque te hacía impuro a ti. Pero Jesús traspasaba esas fronteras. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús tocaba a un enfermo, Él no se hacía enfermo, sino que Él sanaba. Él traía vida a quien tocaba. Lo tocó y ¿qué dijo? Sí quiero. Sí quiero. Queda sano. Y al instante nos dice esta historia, ese hombre quedó completamente sano. Y es que este hombre venía con una confianza, venía con una convicción. Ese hombre puede. Solamente tiene que querer. Pero aquí no hay una cosa de que, mira, te traigo unas ofrendas. Yo di mis pagos en el templo y ahora estoy aquí. ¿Me ayudarías? Porque hay una gran diferencia entre confiar y manipular. Recuerda esto, hay una gran diferencia entre confiar y manipular. Y ese es un juego que muchos de nosotros hemos tratado de jugar en nuestra vida cristiana. A manipular a Dios, moverlo a Dios. Hay alguien que hoy día me está viendo, hay alguien que está aquí, que se ha alejado y que se ha estado preguntando en su fe porque ha jugado el juego de manipular. Y como no ha conseguido lo que quiere, entonces se decepciona y se va. Y quiero que entienda esto. Yo sé que hay peticiones que son sumamente legítimas, son sumamente válidas. De la misma manera que tú quieres que tu familiar se sane, yo quiero que él se sane para que tú puedas ver y confiar en Dios de una manera distinta. De la misma manera que tú quieres que Dios abra una puerta para que se te dé un trabajo, es como yo quiero que se te abra una puerta para que se te dé un trabajo. Hay peticiones que son sumamente legítimas, pero están basadas en mi propio deseo, en lo que a mí me va a hacer sentir bien. ¿O no te va a hacer sentir bien que tu familiar o que esa persona querida se sane completamente? ¿No quieres que esa preocupación se vaya? Entonces, ¿qué hago? Manipulo. Busco de alguna otra manera mantener el control de la situación. Lo puse de esta manera. Hay una gran diferencia entre confiar en Dios a querer que Dios haga lo que yo quiero. Hay una gran diferencia. Mientras yo quiera que Dios actúe a mi manera, voy a tratar de decirle a la montaña 1000 veces que se mueva y jamás se va a mover. Pero cuando le doy el control a Dios y dejo que Él mueva la montaña cuando Él quiere, dónde quiere y cómo Él quiere, ¿sabes lo que pasa? Montañas se empiezan a mover. Por lo mismo, quiero que piensen en esto. Hay una gran generación, o hay una generación que está abandonando la fe porque nosotros, la iglesia, ha usado el nombre de Dios para promesas que Dios nunca hizo. Si me permite un minuto. Dios nunca dijo que Él haría todo lo que tú quieras. Dios nunca dijo, yo voy a estar a tu servicio. No. Nunca dijo.
Porque la promesa de Dios es algo completamente distinto. La promesa de Dios es más grandiosa que cualquier otra cosa. Va más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y esta promesa que se hizo tiene evidencias concretas. De hecho, una persona que era uno de los más malos, asesinaba a cristianos, los perseguía, los mataba, los encarcelaba. Y un día tiene un encuentro personal con Jesús y su vida es transformada. Él escribe lo siguiente y dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando todavía éramos pecadores. La promesa se cumplió. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer por nosotros. ¿Qué más estoy esperando? ¿Qué más estoy buscando? Porque quiero que piensen esto. Si mi fe está puesta en Cristo, mi confianza siempre se va a mantener sólida. No está puesta en si Él me da o no me da el trabajo, si Él sana o no sana a mi hijo. Si esa es una petición súper válida. Pero si tu fe está puesta en que Él sane a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu tía, va a llegar un minuto en que Él no va a hacer lo otro que quería y te vas a ir. Otra idea. Mi fe no tiene que ser algo místico, debe ser algo práctico. Confiar en la persona la cual cumplió su promesa. Voy a darte libertad y nos hizo libre a través de su sangre. ¿Qué estás esperando? O más aún, ¿qué me estoy preguntando? Que me está alejando. ¿Qué es aquello que me estoy preguntando que me está alejando? Aquello que de algún modo me ha hecho cuestionar. Porque si aún te estás preguntando, quiero decirte que la respuesta está en la cruz. Él cumplió su promesa. Y mientras quiten los ojos de la cruz, vas a seguir perdiéndote, vas a seguir preguntándote, vas a seguir vagando. ¿Vas a poner tus ojos en Cristo? ¿Vas a confiar en Él? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente, si hay algo que quiero que nos ayudes es a recordar quién tú eres, Señor. Y en base a lo que tú ya hiciste, nosotros podamos poner nuestra confianza completa en ti. No de lo que vas a hacer por nosotros, sino de lo que tú ya hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor. Antes de terminar, quiero abrir esta oportunidad para aquel que está aquí hoy día y quiere decir, yo quiero que esa promesa se haga realidad en mí. Necesito un Salvador. Necesito a Cristo en mi vida. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo hoy día, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios, veo sus manos. Gracias. A la gente que me está viendo, yo no puedo ver tu mano, pero Dios está viendo en tu corazón y quiero pedirte, si es posible, donde estás y aquí los que están acá, que cierren sus ojos y repitan esta oración. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, reconozco que te necesito, Señor, que mi vida está perdida sin ti. Ven y toma el control. En el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz, resucitaste entre los muertos y hoy día vives. Y por tu muerte y tu resurrección yo tengo vida. Y que tu promesa está cumplida. En el nombre de Jesús.
te doy el control a ti, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios.